En el circo del día de hoy, 12 de febrero del 2024, el narcopresidente que aparece como beneficiario del cartel de Sinaloa al haber recibido 2 o 4 millones de dólares para su primera campaña del 2006 y que ha seguido siendo apoyado para el triunfo de su corcholata, ahora quiere aparecer como un samaritano, como un adalid de la democracia, pues utilizó el atril presidencial para influir en sus paleros que es necesario que desaparezca las corrupciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Poder Judicial en general, que porque están al servicio de una minoría rapaz y que por ello se está trabajando en el Congreso y con la Secretaria de Gobernación para incluir que el nombramiento de los ministros sea por el voto popular. Y para estar a tono con las imbecilidades, estupideces y populismo de este señor que promete y no cumple, como fue salud como la de Dinamarca y después que mejor que la de Dinamarca, y otros compromisos como bajar la gasolina a 10 pesos, etcétera, y que tampoco cumplió, me permito exhibir sus declaraciones populistas y demagógicas para imponer un sistema comunista de gobierno así. La reforma que estamos promoviendo para el Poder Judicial, que es algo muy importante. Se ha ido avanzando bastante en el Poder Legislativo, desde luego en el Ejecutivo, pero el Poder Judicial está tomado, está secuestrado, está al servicio de una minoría rapaz, está al servicio de la delincuencia llamada organizada y de la delincuencia de cuello blanco. Entonces, solo con la participación de la gente, con la democracia, con el método democrático, eligiendo jueces, que el pueblo los elija, abogados íntegros, incorruptibles, con vocación de justicia. Solo así vamos a poder avanzar. Y esto no es un asunto que se va a lograr fácilmente en el corto plazo, va a llevar tiempo, pero hay que empezar. Es algo parecido a lo que nos decían cuando había una especie de enajenación en el gobierno de que solo podía resolverse el problema de la inseguridad y de la violencia con medidas coercitivas, con mano dura. Se ponían enfrente de la televisión, de las cámaras, para decir: no me va a temblar la mano, y el que la hace la paga, y leyes más severas, y cárceles, y se dedicaban a saquear, a robar, tenían el abandono al pueblo, salarios muy bajos, de los salarios más precarios del mundo, abandono a los jóvenes, privatización de la salud, privatización de la educación. Y cuando hablábamos que veíamos que se debían de atender las causas para enfrentar el problema de la violencia, nos decían: sí, pero eso lleva mucho tiempo. ¿Cuándo vamos a tener resultados? Pues sí, lleva tiempo, pero hay que empezar. Porque no se puede enfrentar la violencia con la violencia. Eso es un error, eso puede funcionar transitoriamente. Pero donde hay descomposición social, donde hay pobreza, donde hay abandono, donde se desprecia a los jóvenes, donde hay desintegración en las familias, ¿cuándo se va a resolver el problema de inseguridad y de violencia? Lo estamos viendo con nuestros vecinos, amigos, y estamos ayudando y lo vamos a seguir haciendo, porque es un asunto humanitario. Ese es el ejemplo. Estados Unidos, una potencia en lo económico, en lo bélico, y un problema que no es fácil de resolver, porque tiene sus orígenes en una crisis profunda en lo social y en lo cultural, de consumo del fentanilo. 100.000 muertos, lamentablemente la mayoría jóvenes, por el consumo del fentanilo. ¿Y eso? ¿Cómo se resuelve? ¿Con la bomba atómica? ¿Destinando la mitad del presupuesto a la industria bélica?
No. Por eso hay que atender las causas. Y hay que partir del criterio de que los seres humanos no nacemos malos. Son las circunstancias los que llevan a algunos a tomar el camino de las conductas antisociales. Y si cambia la circunstancia, cambia todo. Es yo y mis circunstancias, y si cambio las circunstancias, cambio yo. Pues es lo mismo que el Poder Judicial. Claro que es complejo y va a llevar tiempo, porque es un problema estructural que tiene que ver. Bueno, de acuerdo a esta exposición de López, yo intuyo que la obsesión compulsiva de López es imponer un sistema comunista. Por ello es que no le importó corromperse al recibir dinero del narcotráfico, como concluyó la investigación de la DEA, que lo relacionó con el cartel de Sinaloa, y esa investigación contiene declaraciones de un tal Nicolás Molinedo, de un tal Soto y de una serie de personajes que rodearon a López en su campaña presidencial del 2006. Y es una prueba indubitable de que López tuvo nexos con el narcotráfico, y lo que la DEA castiga es precisamente las violaciones a las leyes estadounidenses respecto al tráfico de sustancias tóxicas que las leyes norteamericanas prohíben, y ellos están facultados para investigar y para llevar a la justicia a cualquier persona que esté aliada con el narcotráfico o que obtenga dinero ilícito del tráfico de sustancias tóxicas, que es el caso en que se encuentra López. Y por ello le abrió las puertas al narcotráfico, y ya tiene el estigma de que es un narcopresidente que ha creado un estado fallido, un narcoestado, y que además acabó con el Estado de Derecho. Pero para estar en contexto, López quiere imponer un sistema político de gobierno totalmente obsoleto. Para recordar, a principios del siglo XIX surgió una idea política de Carlos Marx, que hablaba de la supresión de las clases y de la abolición de la propiedad privada. Y esa idea la desarrolló Federico Engels en el sentido de que esa supresión de la propiedad privada debería de repartirse entre el proletariado. Es decir, que la idea social comunista es en el sentido de una lucha del proletariado con la burguesía, porque lo que el capitalismo defiende es la propiedad privada y su individualidad. Por el contrario, el social comunista lo que quiere es apropiarse de esa propiedad individual para redistribuirla en el proletariado. Y esa es la falla y ese es el error de ese sistema comunista, que actualmente solamente se practica por Corea del Norte, por Cuba, por Vietnam, por Venezuela, por Nicaragua, por China, por poner un ejemplo.
Y en consecuencia, lo que desea López es llevarnos a un sistema comunista, porque según Aristóteles, cuando se atenta contra la autonomía y la independencia de un poder, pues deviene en una dictadura. Además, nuestro sistema político mexicano es voluntad constituirse en una república democrática, representativa, laica y federal, compuesta de estados libres y soberanos. Y además el supremo poder de la federación se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial. El judicial, que está depositado en una Suprema Corte de Justicia de la Nación, integrada por los ministros de la Corte, los tribunales colegiados unitarios, los tribunales electorales, los juzgados de distrito, etc. Y la intención de López es quitarle la autonomía y la independencia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Inclusive, este poder ha sido un contrapeso contra los excesos de gobierno de López. Entonces existe una doble motivación: por un lado, vengarse de que le ha echado abajo sus reformas, de acabar con los poderes de la Unión, y la otra porque quiere imponer una dictadura. Y de ahí que ya se haya filtrado la nueva Constitución, en donde supuestamente, si gana la señora Sheinbaum, se va a convocar a un Congreso Constituyente para el efecto de hacer una constitución política federal de la República Pluricultural Mexicana, que va a contener 129 artículos. Y en el último artículo se establece la supresión de la propiedad privada. Es decir, si una persona tiene más de 2 propiedades, supuestamente se va a dar en concesión a la persona que carezca de casa. Y eso es una aberración jurídica, porque actualmente en el artículo 4 de la Constitución Federal es una obligación del gobierno proporcionar habitación a todos los mexicanos, además de salud, de empleo, etcétera y etcétera. Y por otro lado, pues López no ceja en su obsesión compulsiva de imponer esa dictadura de Estado. Y afortunadamente, los únicos apoyadores de López son sus mercenarios, son sus paleros, son los que lo apoyan porque reciben dinero. Y desafortunadamente para los paleros, si llegan a votar en estas elecciones a favor de la corcholata de López, se van a quedar sin miel y sin jícara, porque por un lado van a cooperar para que se quede una dictadura, y por otro lado ya no van a obtener ningún apoyo del gobierno, porque las arcas nacionales están totalmente desfalcadas, están en la inopia, porque existen aproximadamente 6 billones de pesos con los que López ha endeudado al país, especialmente con los 3 elefantes blancos, que han duplicado y en algunas ocasiones triplicado el costo de las obras, que por cierto no han servido para nada. El Tren Maya es un tren ecocida que acabó con más de 10 millones de árboles. Los cuevas o mantos freáticos están contaminados, metieron pilotes o columnas de fierro, y al contacto con la tierra pues se hunden, no tienen sostenibilidad porque son cavernas. Además el agua
se contamina y es una fuente de agua potable para el pueblo, y eso es un delito contra la humanidad. Y pues los paleros, los apoyadores, van a sufrir también las consecuencias de que les van a dar una tarjeta para que vayan a recibir frijoles y arroz con gorgojos, porque eso es lo que se destila en un sistema comunista. Y como el gobierno no va a tener dinero para esos apoyos, pues se van a quedar con un palmo de narices. Pero afortunadamente, en el caso de que los paleros no entiendan y sigan arrastrándose, lambisconeándole a López, existe los jóvenes en este país que ya empezaron a organizarse porque no desean un Estado comunista como el que pretende López. Por otro lado, dudo que vayan a pasar sus reformas porque ocupa o necesita las 2/3 partes de los votos. Sin embargo, es una herencia, es una directriz que va a dejar a la corcholata para que finalmente establezca ese sistema comunista, que también lo veo muy complicado, porque la realidad es que el pueblo de México, que somos mayoría, y me refiero a la clase media, a la clase libre y pensante, no vamos a permitir que López, en la agonía de su gobierno, todavía se sienta con la fuerza suficiente de atropellar la democracia del pueblo de México con el apoyo de la delincuencia organizada. Porque lo cierto es que López es un fracaso de presidente, es una caricatura de ejecutivo federal, es un traidor a la patria. Y para demostrar que los jóvenes de este país se están organizando, y va a ser una fuerza muy importante para demostrarle a López que la juventud no está politizada, ni puede manipularla López en su cuarta transformación, tal como se demuestra con este video. Soy Guillermo Ruiz Tomé, tengo 22 años, estudié Derecho en la Facultad de Derecho de la UNAM, y desde aquí somos miles de jóvenes los que le decimos al presidente que no queremos su reforma y que se deje de chingaderas con su reforma autoritaria, que no nos quiere consultar y que respete que no tiene las mayorías en las cámaras, y que vamos a dar la batalla aquí en las calles, y que vamos a dar la batalla con las y los legisladores a que entiendan que esta reforma regresiva no la queremos. Por eso el día de hoy las y los jóvenes somos los que vamos a encabezar esta marcha, y que nos cuente bien, porque somos miles de jóvenes los que vamos a dar la batalla. ¿Perteneces a alguna organización, a algún partido político? Soy de la organización Sí por México, en la Facultad de Derecho hacemos mucho activismo y estamos aquí. Bueno, concluyo mi comentario en el sentido de que con la lucha de los jóvenes, que son el futuro de México, López va a tener que tragar camote, va a tragarse su diarrea legislativa. Gracias.